Saludos a todos. Este video forma parte de la estructura de evaluación de la cátedra Gerencia de Mantenimiento 1, a cargo del capitán de altura Yuri Solórzano, en la Escuela de Estudios Superiores en la Marina Mercante Venezolana, de la Dirección de Extensión y Posgrado de la Universidad Marítima del Caribe. Nosotros somos el grupo número 1 y desarrollaremos el tema 5, el cual trata de los sistemas automatizados de mantenimiento. El grupo 5 está conformado por el primer maquinista Wilmer Angarita, primer maquinista Biomar Blanco, primer oficial de cubierta Luis López, primer oficial de cubierta Gabriel Orellana y mi persona Jairo Fuentes, también oficial de cubierta. Le agradecemos que cuando vean el video, por favor le den like para que quede evidencia de que pudieron visualizar. Entrando en materia, el contenido está programado de la siguiente forma. Tenemos una introducción en la cual hablaremos de qué es la automatización como tal, el primer ejemplo de automatización, las 4 generaciones de mantenimiento. También en la parte de los usos de sensores en el registro de parámetros de mantenimiento, hablaremos de lo que son los sensores como tal, los relés, sistemas PLC, actuadores, automatismo, entre otras cosas. En la parte de análisis de los datos arrojados por los sensores, hablaremos del sistema SCADA y algunos equipos con mecanismos automatizados de mantenimiento incorporado. Posteriormente, tenemos la conclusión. Ahora, entrando en materia, ¿qué es la automatización? Pues la automatización es un conjunto de elementos o procesos informáticos, mecánicos y electromecánicos, incluso neumáticos, que operan con una mínima o nula intervención del ser humano. Para hablar de la automatización es necesario también resaltar que existen tipos diferentes o esquemas diferentes de automatización. Tenemos, por ejemplo, el sistema de automatización fija, el sistema de automatización programable, el sistema de automatización flexible y el sistema integrado de automatización, que viene a ser como el más avanzado. Ahora, entre los objetivos principales de la automatización está el de la prevención, o mejor dicho, la predicción de fallos como tal, el cual es un plus en cualquier sistema automático. En sí, estos elementos normalmente se utilizan para optimizar y mejorar el funcionamiento de procesos complejos o difíciles de ejecutar eficientemente y de manera segura, de modo manual. Como podemos dictar un ejemplo de aplicación, le menciono, por ejemplo, las plantas industriales o una granja o inclusive la misma infraestructura de una ciudad y específicamente distintos medios de transporte, como son el transporte terrestre, el marítimo y el aeronáutico. Para efectos de este video, nosotros nos enfocaremos principalmente en la industria naviera y aeronáutica. Es preciso también destacar que la retroalimentación, o también conocida como feedback en el idioma inglés, realmente es la capacidad de hacer ajustes con esa información, que es lo que indica realmente qué tan autosuficiente es un sistema automatizado. Por ejemplo, un brazo robótico que se utiliza en el ensamblado de automóviles es un ejemplo de alta independencia, porque él con sus sensores y su programación puede ejecutar su tarea sin ningún tipo de intervención humana. Sin embargo, pongo otro ejemplo, como un tanque de lácteos, de productos lácteos, en el cual tiene solamente un sensor de temperatura que arroja un dato, pero el proceso de apagado o encendido del mismo se hace de forma manual. Esto sería un ejemplo de lo que es un sistema semiautomatizado. Entonces, yéndonos un poco en la historia, a ver dónde fue el inicio, dónde comenzó todo esto, nos vamos hacia el siglo XVIII con el telar de Jacquard, que fue realmente el primer ejemplo de automatización real, ¿verdad? Él utilizaba un sistema de unas láminas perforadas o de unas hojas perforadas para automatizar el proceso de tejido. Así que mientras un experto operario en aquella época se tardaba una semana para hacer 2 centímetros de brochado tejido, el telar de Jacquard con su sistema de automatización hacía hasta 60 centímetros en el mismo tiempo. Entonces, la llegada de este equipo no solamente sirvió para implementar máquinas al proceso y sacar lo que fue las máquinas a vapor, sino que también cambió la forma de trabajar. ¿Por qué digo que el telar de Jacquard cambió la forma de trabajar? Porque lo que antes hacía un operario en un equipo de principio a fin, eso cambió el paradigma y
se incluyeron varios trabajadores para realizar un solo proceso, entrando así lo que fue una cadena de producción. Entonces, el siguiente gran paso en la automatización industrial sucedió con la aparición de la computadora, ya que esto incrementó el número de áreas en las que podía realizarse la automatización. Uno de los primeros sectores en los que se benefició de esto fue la industria automotriz, que fue inclusive la primera que utilizó el primer sistema conocido como computadora para la automatización. Estamos hablando del PLC. Sin embargo, lo que es PLC como tal se desarrollará más adelante. Ahora les hablará el colega Gabriel Orellana sobre el siguiente tópico. Sí, excelente tu participación, Jairo. Bueno, me gustaría, para complementar un poco, comentar, tú quedaste en la introducción de la computadora y indudablemente los sistemas automatizados de mantenimiento se han venido perfeccionando desde los años 70 y 80, junto con la introducción de los controladores lógicos programables, los actuadores, los relés y los demás dispositivos electrónicos del automatismo. Indudablemente los paradigmas con respecto a la operación de equipos ha cambiado a un ritmo acelerado. En ese sentido, pues los procesos de mantenimiento también han ido evolucionando y actualmente nos encontramos en lo que se llama la cuarta generación del mantenimiento. Esto lo sacamos de la revista americana International Journal of Systems, donde ellos en un estudio que realizaron, pues dieron con este esquema de las cuatro generaciones del mantenimiento. Vemos como la primera generación del mantenimiento fue aquella que transcurrió desde la revolución industrial, con la invención y puesta en marcha de las maquinarias industriales a mediados del siglo XIX, y culminó aproximadamente en 1950, al finalizar tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pues el paradigma durante este periodo era reparar el equipo cuando deje de funcionar. Luego, la segunda generación del mantenimiento se encuentra entre los periodos del 1950 y 1970, entre las décadas del 50 y el 70. En esta época ya los avances tecnológicos en la industria de la informática habían entrado y pues el paradigma también cambió. El paradigma en este periodo fue, se incorporó los mantenimientos programados, se implementaron sistemas de control y planificación para los mantenimientos. A partir de 1970 y hasta ya entrado el siglo XXI, los paradigmas del mantenimiento siguieron cambiando y se fueron actualizando a un ritmo acelerado. A la par de los avances tecnológicos, el área de la electrónica, la informática, podríamos decir que el paradigma del mantenimiento en este periodo se basó en el monitoreo de la condición, el establecimiento de sistemas de mantenimiento. Se diseñaron los equipos altamente confiables y altamente mantenibles. Es decir, se cambió la forma del diseño de los equipos. Se incluyó el estudio de los efectos y el análisis de las fallas en esta tercera generación del mantenimiento. Y actualmente, pues nos encontramos en la cuarta generación del mantenimiento. Según estos autores, pues esto inició aproximadamente en el año 2012, una era de avances e innovaciones tecnológicas, la introducción de los dispositivos inteligentes, la interconectividad, el Internet de las cosas. Todo esto ha roto pues todos los paradigmas anteriores y se han forjado términos nuevos como los sensores inteligentes, los nanosensores, comunicación máquina-máquina, sistemas de mantenimiento inteligente, la inteligencia artificial. Entonces, podríamos decir que el paradigma actual de los mantenimientos y de los equipos también es self-maintenance o mantenimiento totalmente autónomo. Cero intervención humana, 0 horas fuera de servicio y máxima productividad. Esos son los nuevos esquemas o los nuevos objetivos actualmente de la industria. Hablando de este término de self-maintenance, que es otro de los términos que se han forjado durante las últimas 2 generaciones del mantenimiento, la tercera y la cuarta generación de mantenimiento, dado que los fabricantes ya contaban con tecnologías que les permitían incorporar en las máquinas procesos autónomos
para realizar funciones básicas de mantenimiento de forma autónoma, pues sin la necesidad del factor humano. Estas le permitían al equipo mantenerse en óptimas condiciones, reducir las posibilidades de fallas y la necesidad de mantenimiento frecuente. Estos primeros sistemas automatizados de mantenimiento eran, en comparación con los actuales, algo básicos y sencillos. Estaban basados en comandos que venían ya preconfigurados desde la fábrica en la tarjeta lógica programable o en el procesador del equipo y se ejecutaban de manera automática mediante los dispositivos del automatismo que les vamos a explicar más adelante, los relés, los actuadores, los sensores. Más adelante vamos a ver también algunos equipos que cuentan con estos sistemas automatizados de mantenimiento que ya están incorporados durante su fabricación. El fabricante los incorpora, estos mecanismos, para que se ejecuten de manera autónoma, sin necesidad del operador. Ahora el compañero Luis les va a hablar brevemente sobre algunos dispositivos básicos que conforman el automatismo. Adelante, Luis. Bueno, siguiendo con el tema de exposición, que son los sistemas automáticos de mantenimiento, como la lámina nos indica, el automatismo es la disciplina de la ingeniería que abarca la instrumentación industrial y la electrónica mediante el uso de sensores, transmisores, sistemas de control y supervisión computarizados que permiten a las máquinas y equipos operar de una forma autónoma con mínima intervención del factor humano. ¿Cuál es la finalidad del automatismo? Es generar más cantidad de producción en menos tiempo. En este sentido, las empresas reducen los costes y siguen una producción rentable sin influir en la calidad. Cuando tomamos en cuenta que este tipo de sistemas ejecutan ciertas tareas, como son maquinarias industriales, la precisión y la efectividad en cuanto a la producción se mantienen en unos estándares muy altos. El colega Jairo nos mencionó los tipos de automatismo desde el punto de vista tecnológico. Yo les voy a mencionar los automatismos desde el punto de vista del hardware. Tenemos automatismos cableados que son simplemente y son una serie de elementos interconectados por un cableado que les permiten interactuar entre sí para ejecutar una tarea. Y los automatismos programados que son un poco más complejos. En este caso, un software procesa la información recibida por varios elementos que estén interconectados a un dispositivo electrónico. Cuando este dispositivo recoge toda esta información, puede dar o no una orden adicional para ejecutar otra tarea adicional al proceso que ya se está llevando. Parece muy explícito las ventajas que nos puede dar un sistema automático de mantenimiento. Sin embargo, vamos a hablar de algunas de ellas desde el punto de vista particular. Como le dijimos anteriormente, mejora la productividad de la empresa y se reducen los costos de producción y la calidad también se beneficia. Lo que hablábamos del tema de la precisión. Este punto es muy importante, se integra la gestión y la producción en el proceso. Se van de la mano y nos ayuda a ahorrar o salvar una variable que es súper importante, no solo en el mantenimiento ni en los sistemas automáticos, sino desde cualquier punto que lo veamos, la variable tiempo. Además, tenemos que los trabajadores pueden dedicarse a otras tareas optimizando el tiempo, como lo mencionamos anteriormente. Cuando tenemos ese extra de tiempo y nos enfocamos a monitorear ciertos procesos, podemos podemos tener mejoras y que finalmente es lo que todos estamos persiguiendo, que son las mejoras continuas. Para que un sistema automático se dé, o un sistema de automatización se dé, en este caso de mantenimiento, tiene que tener ciertos elementos. Los elementos pueden ser transmisores de campo, de control y supervisión, transmisores de movimiento. También tenemos los sistemas PLC y por último tenemos los sensores. Vamos a continuar con los sensores. Vemos la definición general en la lámina, que son dispositivos electrónicos de tipo transductor, capaces de detectar un estímulo externo como presión, temperatura, flujo, velocidad. Esto se llama magnitudes físicas o químicas, el cual esto se conoce como el input y causa una pequeña carga eléctrica, la cual convierte la señal de datos binarios, la cual es enviada a un procesador de datos. Aquí es lo que conocemos como el output. Según los sensores por su clasificación, en función de la salida de datos, tenemos dos tipos, los analógicos y los digitales. A pesar de que el proceso de ejecución son parecidos, tienen una pequeña diferencia. Los analógicos producen una señal analógica basada en lo que perciben,
mientras que los digitales producen una señal digital en respuesta a lo que están midiendo. Los sensores trabajan bajo ciertos parámetros. Los parámetros son sensibilidad y resolución. En el caso de los sensores, el parámetro de sensibilidad es uno de los más importantes. La sensibilidad se define entonces como la relación entre la señal de salida y la propiedad medida. Ejemplo, si tenemos un sensor que mide temperatura en grados Kelvin y tiene una salida en voltaje, voltios, la sensibilidad, el elemento de sensibilidad de este sensor va a ser una constante en unidades voltios sobre grados Kelvin. En cuanto a la resolución, no es más que es el cambio más pequeño que se puede detectar en la cantidad que se está midiendo. Si tenemos una señal de entrada, lo que es el input, que es un sensor que está midiendo una señal, cuando esta señal se transmite y aplica el elemento resolución, esta resolución se refiere al margen de error según el fabricante. Y si el fabricante dice que el margen de error va a ser de 1 milímetro, la resolución lo que me dice es que esa señal que obtuvimos, que se convirtió y se metió como un pulso eléctrico, no va a tener más allá de 1 milímetro de error. ¿Ok? Continuamos con los elementos de la automatización, lo que es PLC. De igual manera, vemos que la lámina nos ofrece un concepto general. Es un tipo de computador usado en la industria de automatismo para automatizar procesos de control de equipos o maquinarias diseñados para recibir múltiples señales de entrada y generar diversos comandos operacionales de equipo. ¿Cómo funciona un PLC? La funcionalidad del PLC es un aspecto a medida del desarrollo del mismo. El proveedor debe desarrollar funciones según las necesidades de control, registro y monitoreo. Esto todo tomando en cuenta todos esos factores hacia el proceso que se va a desarrollar. Este equipo como ordenador, donde las partes principales son un CPU, módulos de memorias de entrada y salida, la fuente de alimentación y la unidad de programación, para que funcione es necesario que se realice una programación previa a la función que va a realizar. ¿Dónde nacen los PLC? Los PLC nacen con el desarrollo del Internet y las tecnologías, tecnologías electrónicas. Se buscó la forma de reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos de lógica combinacional, con relés e interruptores. Para el final de los 60 aparecieron los primeros tipos de autómatas programables, con características muy sencillas, pero con una vida útil muy extensa. Ya para el 1982 se venció el primer PLC comercializado. Según la data histórica, dice que este primer equipo se vendió aproximadamente $1 millón. Ya hoy en día podemos encontrar equipos de la misma tecnología por escasamente unos $40. ¿Qué tipos de PLC existen? Solamente lo vamos a mencionar en aras del tiempo. Tenemos los PLC tipo contacto, los PLC de tipo modular, los PLC tipo rack, y PLC con HMI incorporado, que es uno de los más importantes, y el colega Biomano nos lo va a explicar más adelante. Ahora continuamos con el colega Wilmer. Continuando con la exposición, como bien lo dijo mis compañeros de automatismo, pues me toca hablar sobre la parte de lo que es los relés, los actuadores y parte de un sistema de filtros autopiantes. En lo que respecta a los relés, el relé fue un dispositivo electromagnético que fueron inventados en el año 1834 por el señor Joseph Henry, que los inventó para mejorar el sistema del telégrafo en ese año. Después fueron mejorados por otros inventores de la época y por la misma razón, para mejorar los equipos de telégrafo. Entonces tenemos que relé o relay en francés significa relevo, que es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico que una bobina acciona un electroimán. Esto para permitir abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Bueno, vamos entonces a continuar con los equipos que tienen instalados dispositivos autónomos de mantenimiento. Vamos a ver un poco algunos de estos equipos
los cuales algunos tenemos a bordo. Entonces aquí tenemos primeramente el sistema ODM, el sistema de monitoreo de descarga de hidrocarburos, ODM en inglés. Este equipo se utiliza para censar las cantidades en partes por millón de partículas oleosas presentes en aguas que son descargadas al mar, con el objeto de que la cantidad de partículas oleosas nunca pase a lo que está estipulado en los reglamentos, en las leyes, para evitar problemas de contaminación. Entonces estos equipos ODM están instalados a bordo de los buques tanqueros, por lo general, de lavado de tanques o operaciones que impliquen que se tienen a bordo aguas oleosas. Antes de descargar estas aguas al mar tienen que pasar por este equipo. Este equipo cuenta con una unidad computacional que se ve aquí en la esquina superior izquierda, donde dice Control Room. CPU es una computadora que tiene su circuito lógico programado. Las aguas oleosas pasan por una celda, la cual emite señales hacia la parte de la computadora y entonces calcula las partes por millón que están presentes en esa muestra de agua que fue tomada. Básicamente es la operación del equipo. El sistema autónomo de mantenimiento con el que cuenta este equipo se basa en él ejecuta automáticamente un ciclo programado de enjuague de la celda y en la celda de análisis de las muestras y la unidad SCID. Este ciclo está programado, viene ya programado desde la fábrica en la computadora, en el procesador del equipo, y no precisa del operador para ser iniciado este ciclo. También durante la operación del equipo, cada cierto tiempo, cada 15 minutos, el equipo realiza un enjuague de la celda con la intención pues de que la celda se mantenga operativa, no se ensucie, la lectura sea precisa y también esto disminuye, por supuesto, cualquier daño que pueda ocasionársele a la celda y posteriores mantenimientos que no vaya a ser requerido. Vamos con la siguiente equipo que les quiero mencionar. Este equipo Sistema Fijo de Detección de Gases también es un equipo que encontramos mucho a bordo de los buques tanqueros. Este equipo, la finalidad de este equipo es monitorear los espacios confinados a lo largo del buque con la finalidad de asegurarnos de que el espacio se encuentre libre de acumulación de gases, hidrocarburos o una potencial atmósfera explosiva que podría ser peligroso, tanto para la salud como para ocasionar algún tipo de incendio. Entonces, bueno, este es el esquema general de un sistema fijo de detección de gases. Vemos que en la esquina superior derecha vemos MCU, que es la Main Computational Unit o unidad principal computacional. En esta es el procesador el corazón del equipo. Ahí está el procesador, que es el cerebro. Encontramos la bomba, que es la que succiona parte de la atmósfera de cada uno de los espacios. Estos espacios podrían ser espacios confinados o tanques de lastre, los cuales son censados uno por uno a la vez. Es por eso que vemos allí varias mangueras, las cuales cada una tiene una válvula selenoide para mantenerlo aislado. Las válvulas selenoides se abren una a la vez. No se pueden abrir todas a la vez porque entonces la presión no sería suficiente de la bomba para succionar de todos los espacios, todos al mismo tiempo. Entonces se succiona de un espacio a la vez mediante la bomba. Esa muestra es analizada en el sensor
que se ve allí en la esquina superior derecha, donde dice el sensor catalítico para detectar gases e hidrocarburos. Ese sensor emite una señal a la computadora y la computadora puede calcular entonces la cantidad de hidrocarburos que se encuentra en ese espacio, desde 0 hasta 30% del límite inferior de inflamabilidad. Entonces es un sistema básico. El sistema de mantenimiento autónomo con el que cuenta este equipo es básicamente él ejecuta un ciclo automático programado de purga de las líneas y de cada canal, al completar el muestreo de cada canal y al completar el análisis del circuito completo. Entonces el equipo, una vez que él completa un ciclo, automáticamente la bomba purga toda la línea para evitar la acumulación de sedimentos, la acumulación de humedad, que si se deja esa acumular suciedad y humedad en la línea, esa podrían llegar a dañar los sensores o dañar la bomba. Entonces, mediante la ejecución automática programada de este ciclo, el equipo se mantiene funcionando en óptimas condiciones, es más fiable y además pues se reduce la necesidad de mantenimiento. Es un sistema muy básico mediante un PLC, las válvulas selenoides, los relés y las bombas, pues él ejecuta este barrido automáticamente sin necesidad de un operador. Vamos a ver el siguiente equipo. Bueno, tenemos esto es para explicar básicamente el esquema del autodescongelamiento. Aquí tenemos mediante un compresor se puede circular aire caliente mediante unos intercambiadores de calor. Se pasa puede ser un gas o puede ser un fluido caliente mediante los evaporadores. Se pasa por los condensadores y se hace un intercambio de calor, y entonces esto hace que la temperatura del evaporador se genere el intercambio de calor para eliminar así cualquier movimiento que haya en esta parte del sistema, haciendo así que el equipo funcione de manera. Este principio se utiliza para el sector industrial de la refrigeración y también se utiliza en la industria aeronáutica, en los sistemas de antihielo de las alas y los estabilizadores de los aviones, y también en los motores tipo jet, tipo turbina que tienen los aviones. Utilizan estos sistemas de autodescongelamiento, bien sea por intercambio de calor o por el uso de gases o fluidos cálidos a través del sistema. Ahora el compañero Biomar Blanco va a explicar cómo este ciclo actúa en la industria aeronáutica. Adelante, Biomar. Bueno, en este mismo sentido, vamos a ver lo que es una aplicación similar. El principio viene siendo el mismo en aras de la seguridad de las aeronaves con respecto a la formación de hielo en sus balas, que lleva consigo la sustentabilidad de la nave. Y con ello radica en una forma simple que con los gases de las turbinas, ese calor es dosificado por el aire ambiental y llevado a una temperatura determinada
con el objeto de evitar el congelamiento de la sala. Y para ello no necesita intervención humana y es duradero y es por año cuando se le puede hacer algún ajuste o alguna corrección del mismo. Seguidamente, bajo este mismo principio, el mismo esquema, el sistema de refrigeración trabaja como bien lo indicó Orellana, en cuanto a que si bien el sistema de refrigeración es un sistema mucho más complejo, mucho más completo a los fines de su propósito, vemos que la siguiente lámina nos indicará que este sistema, que bien lo vemos, no necesariamente vamos a explicar su funcionamiento, sino basado en lo que concierne a los diferentes sensores que tiene el sistema, como presostato, solenoide, electroválvulas, como se le llama, o termostato. El ciclo de descongelamiento del evaporador mediante la parada del compresor, cuyos datos y señales lo dan estos controladores. Y con ello se evita por mucho tiempo, sin intervención humana, un ciclo normal de descongelamiento del evaporador para así llevar a cabo su propósito, que es la refrigeración o el congelamiento del cavas, de víveres o de otro funcionamiento, de otras funciones que lleva a cabo, y así mantiene por mucho tiempo el mismo ciclo, el mismo programa, y con ello no necesita la intervención humana, al menos que haya una falla y con ello la consecuencia del fallo. Entonces, en la siguiente voy a referirme con el sistema SCADA. Aquí sí me voy a detener un poquito, porque ¿qué significa el sistema SCADA? Su acrónimo en inglés solamente indica que es la supervisión, control y adquisición de datos. Esto se diferencia sobre el HMI, que es la interfase máquina-hombre. Veremos cómo bien algunos tienden a confundir ambos sistemas, y lo describiremos a continuación. Ya por el hecho de tener acrónimos diferentes, visualizamos unos funcionamientos diferenciados, pero pueden ser y son complementarios. Para entrar en contexto, vamos a disertar sobre su aplicación real en este dibujo interactivo, el cual el sistema SCADA y algunos sistemas HMI en los tres procesos diferentes. El sistema SCADA tiene su propio HMI. De allí viene, y muchas personas lo relacionan como uno solo, mas no es así. A su vez, este sistema tiene un PLC, que bien fue ya indicado, descrito, y posee una pantalla principal que puede estar en una oficina o zona principal de la industria, o de una sala de máquina, o de una sala de controlado para el control de las bombas, y desde allí se podrá visualizar todos los procesos. En esta planta habrán tres procesos diferentes. En tal sentido, se visualiza en esta pantalla principal. Cada proceso tiene su propio PLC, y el cual tiene conectado algunos sensores para el monitoreo, los niveles de los tanques, por ejemplo, y también controla el arranque o parada de motores y bombas. Cada proceso se entrelaza con el sistema SCADA,
a través de un protocolo de comunicación iremos desarrollando. Ya en este mismo contexto, podemos afirmar que un sistema SCADA se utiliza para monitorear, controlar y supervisar grandes zonas de trabajo, generalmente industrias completas, no importa el tamaño que sea. Este sistema debe ubicarse en un sitio estratégico, de manera que sirva para la supervisión y vista de todo. También en una oficina o un lugar principal de una planta, una industria o una sala de máquina, como bien lo decía, o una sala de bomba. También en un computador, por lo que también el sistema SCADA es conocido como el sistema PC. En este orden, un sistema SCADA es una combinación de diferentes dispositivos, entre ellos PLC y HMI, sensores, actuadores, y una red de comunicación entre todos sus dispositivos. Los datos de estos dispositivos en el sistema SCADA pueden ser enviados y monitoreados en la pantalla principal y por el sistema SCADA, como pudiera ser los niveles de los diferentes tanques, vista en la interacción de la lámina, que podrán ser leídos por los operadores de cubierta o máquina, en el caso de nosotros, y asimismo se proceden a controlar los actuadores que cada proceso y recibir información de su estado de operación. Esta es una característica fundamental, ya que esos datos e información pueden ser procesados en tiempo real, y eso es importante para el control operacional y toma de decisiones en los procesos. En la HMI, las personas o los controladores del proceso pueden visualizar datos o transmitir órdenes a objeto de tener resultados y condiciones respectivos, tanto de la máquina como de los procesos. De esta manera pueden controlar ciertas funciones a través de esta interfase en campo. Visto todo esto, podemos tener más claridad de la diferencia entre SCADA y HMI. También vemos sus diferentes usos. Sin embargo, ambos sistemas se pueden unir para complementarse como una gran herramienta para sistemas automatizados, teniendo en cuenta que una HMI puede estar inserta en un sistema SCADA como dispositivo, más no de forma inversa. Ambos equipos pueden trabajar como un solo sistema y ser una gran herramienta o una herramienta potente en la industria. Sin más que agregar, doy pase al siguiente compañero. Adelante, Luis. Continuando con los ejemplos de sistemas automatizados de mantenimiento, vamos a explicar el ciclo, o sea, cómo un sistema de purificación de combustible o de fluido, puede ser de combustibles o lubricantes. Vamos a señalar rápidamente dónde se ve la automatización del mismo. En un sistema de purificación simplemente es separa las partículas, el sludge, de un aceite o de un fluido sucio, un aceite o combustible por la acción centrífuga, y este va determinado aquí. Primero tenemos lo que es el agua de operación. Simplemente lo que va a hacer es presionar, este es un agua de baja presión, y va a presionar el sliding bolt, que es lo que no va a permitir que el sludge más el agua y el fluido sucio se vaya hacia las periferias, salga de las periferias. Luego tenemos lo que es el agua de interfase, lo que se conoce en ese diagrama como el agua de sello, que va a llenar todo el sistema, y posteriormente, después que el sistema esté lleno con toda el agua que se conoce como el agua de interfase, entra lo que es el fluido sucio. Por la acción centrífuga y las diferencias de gravedad específicas de ambos fluidos, el sludge se va a ir hacia las periferias del bol. Ahí vemos cómo se van hacia los costados. Esos puntos negros representan lo que es el sludge, las partículas que traen ese fluido. Y mediante ese proceso, eso continúa. Como le dije, el agua de interfase no permite tampoco que esos fluidos se mezclen, el agua con el fluido aceitoso, digamos combustibles o lubricantes. Y una vez que existe esa separación, el aceite limpio retorna por otra tubería
en este caso, si hablamos de máquina principal o de máquinas auxiliares, hacia el cárter de dicho equipo. Una vez que este proceso termina, por un controlador PLC, entra en acción lo que es un agua de alta presión, que es lo que dicen aquí el Spring Dislodging Water. Lo que esa agua de alta presión va a entrar, como lo vemos ahora mismo. Eso es, según experiencia de ingeniero, eso es un proceso que nos lleva más de 3 minutos, de 3 segundos. Esa presión, esa agua de alta presión, lo que va a hacer es salir por esas toberas, va a dejar que el sliding ball baje y todo el sludge con el fluido sucio se va a ir por las periferias hacia un tanque de sludge. Bueno, eso es mayormente refiriéndonos a la utilidad a bordo. Entonces vemos cómo en un sistema automatizado, cómo se limpia automáticamente este sistema y descarga todo lo que es el fluido sucio y el sludge del mismo. Por acá vamos a continuar con la explicación de los equipos o los sistemas automatizados. En este particular, yo le voy a hablar sobre un sistema dual de lubricación automática, en este caso desarrollado por la marca SKF. No estamos haciendo propaganda, sino que estamos utilizando su sistema como ejemplificación del sistema automático como tal. Entonces, bueno, aquí hablaremos entonces de lleno en lo que es la explicación de sus partes, ¿verdad? Que consisten básicamente en una bomba eléctrica acoplada a un medidor o indicador digital. Esta bomba está acoplada, tiene un pequeño manómetro allí donde se indica y luego tiene varios dispositivos. El primero es una válvula de intercambio. Esta válvula de intercambio de válvula cambiadora, actuadora, ella va a ir acoplada a otros dispositivos de medición que incluyen sensores de pistón. Estos sensores de medición también están acompañados por sensores de presión dual en una línea de retorno, que son los que están viendo ahora. Estos también tienen la particularidad que tienen un sistema de medición de presión. Luego viene lo que es la unidad de control programable, que es la que está apareciendo ahorita. Esta unidad de control programable es, digamos, donde se encuentra el sistema o la forma inteligente y la interfaz HMI que mencionábamos anteriormente, la interfaz de la máquina con el humano, porque de hecho es programable. Luego, bueno, vienen lo que son el sistema de tuberías y demás aparejos que van acoplados al sistema. Bien sea, es un sistema sencillo y al mismo tiempo es versátil, ¿verdad? Porque se puede separar, extender, se puede acoplar según la conveniencia, según nos convenga y según el equipo del cual se vaya a hablar. La función principal de este sistema se divide en 2 medios ciclos que lo llamaremos A y B. Ahí estamos observando el ciclo A, que impulsa el lubricante sobre una línea principal y la segunda línea se conecta a una válvula de inyección y liberación. Esto se conecta a 2 dispositivos de medición y estos entregan una inyección de cantidad exacta del lubricante al sistema según se programa. El ciclo de programación o la frecuencia. Una vez inyectada esta cantidad exacta, los sensores de presión van a indicar, según nuestra programación, cuando llegó a su tope, cuando llegó a su límite. Ella va a mandar la señal nuevamente a la unidad de control de que recibió esta cantidad prediseñada y pues va a continuar con el sistema automatizado del equipo. Esto reenvía la señal eléctrica a la unidad de control, la cual indica a los actuadores cuándo van a hacer el ciclo de retorno. Además, ella limpia automáticamente las líneas y la regresa al tanque de reserva. Luego, en el ciclo B, actúa de igual manera al A y puede estar conectado a otro sistema inclusive. Como dijimos, este ciclo totalmente programable, ella puede ir a un sistema totalmente independiente. Como tal, tiene una versatilidad porque es aplicable a múltiples sectores y inclusive bajo arduas condiciones climáticas. Como vemos en la gráfica, allá hay un sector metalúrgico, industrial, correas de carga, plantas químicas, plantas procesadoras,
inclusive a bordo, en condiciones climáticas adversas, temperaturas tanto bajas como altas, de congelación, etc. Otra versatilidad de este sistema es que puede ser utilizado para lubricar hasta 2.000 puntos de engrase a una distancia de aproximadamente 120 metros desde su punto de inicio. Entonces el sistema tiene también un sistema de memoria, de autoaprendizaje, o bien dicho, se puede decir también como un sistema de inteligencia, que memoriza ciertas condiciones de operatividad del equipo. Entonces, por ejemplo, en mi opinión personal y en mi experiencia profesional, yo he visto este sistema trabajando, por ejemplo, los buques Anchor Handling, en sistemas de los engrases para los sistemas azimutales, donde se programa la frecuencia con la cual se quiere que se engrase este sistema. Por aquí damos pase a la conclusión. Bueno, a manera de conclusiones, ¿qué podemos decir? Nos damos cuenta que lo que son las tareas repetitivas, las tareas repetitivas se han ido suplantando poco a poco con la automatización de los procesos. También tenemos que hay tareas que no pueden ser ejecutadas por los humanos en el mismo orden que una maquinaria. En este sentido, vemos que la automatización se ha abierto un campo y de una manera bárbara. Esto ha avanzado mucho en el proceso de producción, como le dije anteriormente, manteniendo o subiendo la precisión en la producción y los estándares de calidad. Pero algo que es inevitable es que no podemos fiarlo todo a la inteligencia artificial y a la automatización. Debemos tomar en cuenta que para que estas maquinarias estén en servicio o ejecuten dicha tarea, las mismas deben ser ensambladas, construidas por un hombre. Y aunque a pesar de que ya tenemos muchos procesos de mantenimiento automatizados, vamos a tener un punto donde las mismas van a necesitar un reemplace o un mantenimiento mayor y todo esto va a ser ejecutado por el hombre. De igual manera, según en ciertos foros de investigación que estuvimos leyendo, todos los especialistas convergen en lo mismo, que una máquina simplemente ejecuta tareas que se tornan repetitivas, con una buena calidad de producción y una alta tasa de precisión, más sin embargo no son capaces de reaccionar como el ser humano. Esto ha sido toda nuestra exposición. Agradecemos mucho su atención.